y se tenían que mover para donde la nube se movía. ¿Me estoy haciendo entender? Se establecían en un lugar cuando la nube se detenía, y al cabo de los meses, 1, 2, 3 meses, 4 semanas, volvía a sonar la trompeta, los cuernos de los carneros, para avisar que la nube se había movido y que era el momento también de movernos. El apóstol Gustavo algo habló del tema en estos días y hablaba que las razones eran higiénicas. 2 millones de personas defecando sobre un mismo lugar durante 1, 2, 3 meses. Si la gente se mantenía ahí, podía llegar a morir intoxicada debido a los gases, a los olores, a la descomposición de la materia fecal de la orina. Y por eso Dios los movía de un lugar para otro, porque no habían sanitarios, no había acueducto, no había nada de estas cosas que pudieran garantizar una buena higiene. Así que la desestabilidad, estos datos son interesantes. La desestabilidad era terrible en medio del pueblo de Israel. Es como si usted viviera 3 meses en una casa y a los 3 meses se trasteara para la otra por cualquier razón. A los 2 meses se trasteara para la otra. Y durante 40 años usted viviera de trasteo en trasteo, cada 2 o cada 3 meses. Se van a dañar las cosas. Esto va a provocar una desestabilidad emocional, aún económica, porque la gente siempre procura vivir cerca o del trabajo o de la casa o del colegio de los niños, etcétera, etcétera. Pero todo este movimiento trajo al pueblo o provocaba en el pueblo una crisis en todo el sentido de la palabra. Israel había vivido durante muchos años sometida, escúcheme, a gobiernos de faraones egipcios, bajo un yugo de esclavitud. Y luego tuvo que peregrinar indefenso por el desierto durante 40 años a expensas de las condiciones naturales, luchando contra diversos tipos de adversidades, aún de su propia rebeldía. Sin embargo, aún a pesar de todo esto, trataba de permanecer fiel, aunque no totalmente, al único y verdadero Dios. Las diferencias de vida entre Canaán e Israel eran bastante notorias. Había una diferencia entre los unos y los otros. Israel había vagado de arriba a abajo. Los cananeos, aunque practicaban la idolatría y tenían graves desórdenes en sus formas de vida, tenían un lugar donde habitaban permanentemente. Ahora, el tercer personaje de la historia se llama Josué. Josué, como hombre de Dios, la Biblia lo muestra como una de las figuras más importantes en el desarrollo de la fe israelita. Tomó la dirección del pueblo cuando sucedió a Moisés en el mandato, ocupando el mando de la jerarquía militar de Israel, junto con Eleazar, que era el sumo sacerdote. Y Josué, al igual que Moisés, tuvo que aprender la paciencia con el pueblo, o para con el pueblo, debido a la inestabilidad de su fe. Habían 3 características en Josué, dentro de las tantas que consideramos fueron la razón por la que Dios le tuvo en cuenta para suceder a Moisés. En primer lugar, tengo que resaltar que Josué era un hombre de comunión con Dios. Diga conmigo, un hombre de comunión con Dios. La Biblia dice que cuando Moisés salía del lugar de comunión con Dios, del tabernáculo, Josué continuaba, permanecía en el secreto con Dios. Diga conmigo, era un hombre de comunión con Dios. En segundo lugar, puedo decirles que Josué fue un hombre de conquista, con un espíritu conquistador. Yo pienso que el más claro ejemplo de un hombre aguerrido, de un hombre osado, de un hombre que no tuvo miedo a enfrentar lo que tuvo que enfrentar para poder poseer la herencia que Dios les había dado, es Josué.
tuvo que enfrentar naciones muy fuertes, naciones que estaban estabilizadas, posicionadas durante mucho tiempo en terrenos de los cuales habían hecho sus propias fortalezas, con ejércitos muy definidos, ejércitos muy bien armados, muy bien dotados para enfrentar a los ejércitos enemigos. Pero Josué no tuvo miedo de esto. Él estuvo dispuesto a obedecer a Dios y estuvo dispuesto a arrebatarle a Satanás lo que Dios les había entregado. La tercera característica, además de ser un hombre de comunión y de conquista, es que fue un hombre de fe. Josué estuvo dispuesto a caminar como un loco durante 6 días, una vez por día, alrededor de las murallas, y el séptimo día darle 7 vueltas a las murallas, y luego como un loco gritar, creyendo que Dios de esta manera le iba a entregar a Jericó. Diga conmigo, era de fe, era de comunión con Dios y era un hombre de conquista. Vuélvalo a decir conmigo, era un hombre de fe, un hombre de comunión y un hombre de conquista. Tuvo la osadía de levantar un clamor al cielo para que el sol y la luna se detuvieran. Yo estuve hablando de esto en el Congreso de Mujeres la semana pasada, y es una locura pensar en que, obviamente usted sabe que el sol y la luna no son los que giran alrededor de la tierra, sino la tierra alrededor del sol. Pero la Biblia lo describe de esta manera, en la forma de ellos ver las cosas. Y era una verdadera locura, pero lo hizo y oró a Dios para que no se ocultara el sol mientras ellos se enfrentaban a los enemigos, porque parecía ser que si la noche llegaba, ellos perdían ventaja sobre el enemigo y el enemigo empezaba a prevalecer. Por eso oró a Dios y le ordenó al sol y la luna que se detuvieran en Gabaón, mientras ellos terminaban de aplastar al enemigo, y el sol y la luna se detuvieron. Era un hombre de fe. Estas oraciones no salen de la boca de alguien que no cree, salen de la boca de alguien que se constituye en un loco espiritual y que cree que sus oraciones van a ser respondidas por Dios, porque Dios se constituye para ellos en el dueño, amo y Señor de todas las cosas. Por eso no temen hacer oraciones de este calibre. Alabado el nombre de Jesús. Y a su nombre, diga conmigo fe. No. Levante la mano derecha y diga fe, conquista y comunión. Ese era Josué, un hombre de comunión con Dios. ¿Sabe? Yo pienso que el secreto estaba ahí, porque antes de la Biblia mostrar a Josué como un hombre de conquista y demostrar a Josué como un hombre de fe, la Biblia lo muestra como un hombre de comunión con Dios. La primera faceta que muestra la Biblia de Josué es como un hombre que vivía en el secreto con Dios, que estaba en una comunión con Dios, que mientras los demás salían del lugar del tabernáculo para ocuparse de sus demás deberes, Josué permanecía en el secreto con Dios. Y después la Biblia lo muestra como un hombre de fe y lo muestra como un hombre de conquista. Pégale un sacudón al lado para que además de se despierte, dígale: el secreto está en la comunión con Dios. Dígale conmigo, el que tiene al lado: en el secreto con Dios se van a desarrollar 2 virtudes en su vida. Te convertirás en un hombre de fe y en un hombre de conquista. Dígale: porque en el secreto aprenderemos a conocer cara a cara al Dios que todo lo puede. Dígale: entonces no tendremos temor de enfrentar enemigos, no tendremos miedo de enfrentar naciones enemigas, no tendremos temor
de enfrentar las adversidades. Y siempre creeremos, con base en su palabra, que Él ya nos ha entregado la victoria en el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén?